¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches, donde quiera que se encuentre. Me da mucho gusto saludarle después de 3 meses de estar ausente. Estamos muy contentos, su servidor está muy contento de poder volver a encontrarme con ustedes en este espacio de la encrucijada, en donde desde la sociedad civil organizada de México y de Estados Unidos, pues hemos tratado de mirar de forma crítica el acontecer local, nacional y regional, que tratando de mirar específicamente aquellos asuntos que impactan a las poblaciones más vulnerables. Hemos hecho nuestro trabajo a partir de tener entrevistas, paneles de discusión con grupos históricamente borrados del debate regional, como grupos de afrodescendientes, líderes indígenas, migrantes, y estamos hablando de temas difíciles para construir un futuro mejor. Y hablo de temas difíciles porque ni siquiera los gobiernos más altos, ni siquiera Estados Unidos, ni a nivel de las Naciones Unidas, se está pudiendo resolver ni dar soluciones efectivas a la crisis que está enfrentando nuestra región. Hablo de la crisis de violencia armada, hablo de la proliferación de las armas de Estados Unidos en México y alrededor del mundo, desde Gaza hasta Tapachula. Las armas que proliferan son las del país de las barras y las estrellas. También estamos hablando del problema de la crisis migratoria, otro problema en el que no se encuentran soluciones. Y lejos de usar la creatividad, pareciera que los gobiernos de la región recientemente han estado utilizando fórmulas ya usadas en el pasado, que han demostrado su poca efectividad. También estamos hablando, obviamente, del problema del racismo y la discriminación histórica. No importa cuán progresista sea el gobierno por el que votamos, seguimos nosotros enfrentando condiciones de profunda desigualdad en nuestra región. Entonces, pues esos son los temas que aquí hemos estado abordando junto su servidor, junto con mi compañera, la periodista Ingrid Sánchez, que hoy no nos acompaña, pero finalmente la gran pregunta que siempre está detrás de todo lo que nosotros hacemos con usted es básicamente preguntarnos si la democracia que tenemos es la democracia que merecemos. Y fíjese, esto no tiene que ver específicamente con discutir si el partido o no, si el partido en el gobierno o no, si el partido en el poder o la oposición. Esto va más allá de esto. Cuando decimos que si la democracia que tenemos es la que merecemos, hablamos de todo el sistema de partidos, hablamos de todo el sistema de gobierno y la forma en la que se toman las decisiones. Entonces, esa es la pregunta que últimamente queremos resolver. Problemas como la proliferación de las armas, la migración, el racismo y la discriminación son problemas del partido en el poder, son problemas del gobierno en el poder, o son un problema estructural, sistémico, al sistema en el que nosotros estamos siendo gobernados, o es un problema de la democracia. Tal vez la democracia no es lo que nosotros pensamos. Entonces, pues sobre eso estamos aquí. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Y bueno, hoy queremos detenernos a explorar una entrevista que recientemente, hace un día, el día de ayer, miércoles, Donald Trump, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, le dio a la cadena Univisión. Y vamos a revisar algunas de las intervenciones que se dieron durante esta, para poder mirar críticamente la forma en la que Trump decidió hablarle a los votantes hispanos y a través de ellos a la población latinoamericana. Entonces, vamos a revisarla en un formato interesante. A ver, esperamos que les guste. Pero antes de eso, vamos, por supuesto, a revisar el acontecer, las notas más importantes del día, de estos días en México y en Estados Unidos. Primero, queremos, obviamente, esto es lo que seguramente se ha estado discutiendo en todos sus noticieros preferidos. Estamos hablando de la sentencia a Genaro García Luna. Genaro García Luna, que en mucho se convirtió
en la personificación de la corrupción, de la complicidad entre el Estado y los grupos criminales que han originado la violencia estructural que impacta a nuestro país. También habla del vínculo entre criminales y gobierno que por muchos años prevaleció en el Estado mexicano. Y por el otro lado tenemos a sectores conservadores y quienes estuvieron en el gobierno y en el poder en aquellos años, respondiendo diciendo que se le acusó sin pruebas. Y ahí hay un debate. Por principio llama mucho la atención que la sentencia a poco más de 38 años o 460 meses, pues parece poco, con lo que parecía, de acuerdo a lo que se decía que él estaba involucrado, que merecía cadena perpetua, que era lo que originalmente habían solicitado el gobierno de los Estados Unidos. Muy interesante también ver cómo el gobierno de Estados Unidos se mete en este proceso, eh, este, y al final termina con esta sentencia de 38 años. Entonces uno no puede sino preguntarse si es que el gobierno de Estados Unidos pretendió pedir cadena perpetua y sabía que se iban a disminuir los cargos y solamente quería quedar bien, o si en realidad es lo contrario, si estamos viendo que es un caso que es más frágil de lo que nosotros pensábamos. Entonces, la sentencia en contra del quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y además de ser el funcionario mexicano de mayor rango más enjuiciado en los Estados Unidos, también incluye una multa de $2 millones. Bueno, $2 millones para alguien que estuvo en el gobierno federal encargado de la estrategia de seguridad de la guerra contra la mal llamada guerra contra las drogas, seguro será algo que para lo que le alcance y más. Dice el juez, dice la jornada, usted es culpable de estos delitos, declaró el juez federal Brian Cogan, mientras miraba fijamente al acusado. Eh, Aunque no jalaba los gatillos, dijo el juez federal, sí era facilitador y por lo tanto tiene una amplia responsabilidad en las acciones violentas del cártel de Sinaloa. Usted tiene el mismo comportamiento bruto que el Chapo, le dijo el juez federal. Nada más se expresa de manera diferente. Pues ahí está, nosotros quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre esta sentencia de 38 años en contra de Genaro García Luna y cómo creen ustedes que abona a la justicia. Y también permítame, estoy buscando aquí mis datos, estoy aquí revisando que el mismo juez que fue el encargado de esto, también fue el encargado de, vamos a ver, se llama, quien lo acusó de parte del distrito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue Richard P. Donahue, quien es el fiscal del Distrito Este basado en Nueva York. Él mismo fue el que acusó a Salvador Cienfuegos y también otras acusaciones. Él se encargó del caso de Keith Rainier, que fue líder de la organización de culto Nexium, acusada de graves delitos en contra de mujeres y otras personas. También fue el encargado de perseguir a Edgar Beitia, fiscal de Nayarit, y también la del Chapo Guzmán. Entonces, imagínense una larga trayectoria. Realmente se han convertido este distrito en el distrito que se ha encargado de perseguir los casos de narcotráfico y conspiración en contra de los mexicanos. Los casos que no han ganado es porque, pues básicamente hubo consignas en otros distritos judiciales y ahí se los llevaron. Pero bueno, lo interesante sería también preguntarnos si no hubieran rescatado a Cienfuegos, cuál sería la suerte que él hubiera enfrentado. Y bueno, pues esa es la situación en la que estamos. Y antes de hablar de Estados Unidos, le queremos pedir, por favor, ayúdenos dándole like a esta emisión, compartiéndole en sus redes sociales
gracias a quienes comparten esta emisión, a nuestros aliados, gracias a la producción de Rompeviento y a los medios en donde estamos, a los medios en Estados Unidos como el Molino Informativo, Península 360, a nuestra casa Global Exchange. Ahí es donde nos puede ver y puede compartir. Entonces, aquí estamos saludando con mucho gusto a Marichuy. eh, gracias por la felicitación, dice por tus gemelitos, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Y pues nada, por favor, háganos sus comentarios sobre lo que piensan de la sentencia de 38 años. Y gracias, bueno, pues estamos aquí intentando con nuevas luces y micrófonos, entonces a ver si es que les gusta cómo se mira y se escucha. Vamos a hablar ahora en el caso de Estados Unidos, cuál es la noticia del momento. La noticia del momento tiene que ver con el supuesto asesinato de el responsable de Hamas, de quien ha sido considerado el líder de Hamas. Los oficiales de Israel confirman que Yahya Sinwar, el líder de Hamas, fue pues asesinado por las fuerzas de Israel. El día de hoy, el mal ha sufrido un gran golpe, dijo Benjamín Netanyahu, pero la tarea no está completa. No ha habido una respuesta de Hamas todavía. No, no se ha dicho nada. Sinwar fue visto como el arquitecto de los ataques del 7 de octubre que originaron, según la guerra en Gaza, de acuerdo con el New York Times. El líder militante ha sido señalado por ser muy cruel en sus ataques. Entonces, la gente en Gaza ahora está algunos han mencionado que esto es solamente un pretexto más de Israel. Y bueno, en este contexto en donde para algunos esto significa justicia, pero para realidad, con el baño de sangre y el genocidio que se ha cometido en esa franja del mundo, realmente esto no suena absolutamente a victoria para, para nadie. A estas alturas. El daño que se ha hecho es un daño que es irreversible y en este sentido, eh, si este era el objetivo, si este era el objetivo que buscaba Israel, y el costo que tuvo que pagar el pueblo palestino y el pueblo de Libia, pues entonces, del Líbano, perdón, pues no salen las matemáticas, no salen las matemáticas. Entonces, pues bueno. Eh, esa es la realidad. Se dice que es posible que esta situación pueda relanzar las pláticas de paz entre los dos países, en tanto que eh, Israel consiguió algunas de las cosas, consiguió lo que ellos llamaban uno de sus objetivos principales y por lo cual esperan la liberación de los rehenes que quedaran en manos de Hamas. Este, pero todavía falta mucho por ver. Es posible que la situación, lejos de aminorarse como producto de esta situación, siga escalando en la región. Mucha sangre, mucho dolor que no termina en esta región del mundo y que nos duele a todos y todas. Marichu dice Palestina. Sí, claro, pues ese es el tema más importante que en este momento está discutiéndose aquí los Estados Unidos, donde yo me encuentro. Entonces, pues nada, vamos ahora sí a lanzarnos. Estoy viendo aquí las notas. Eh, Vamos a discutir la entrevista que dio el presidente, bueno, expresidente Donald Trump con Univision el día de ayer miércoles. Pero permítame darle un poco de contexto. ¿Por qué aparecería un candidato a la presidencia en esta cadena, un candidato como Donald Trump? Y luego también
por qué aparecería Kamala Harris. Y bueno, pues lo que pasa es que en estados particularmente como Arizona y Nevada, el voto latinoamericano, el voto latino, el voto hispano, como lo llaman acá en los Estados Unidos, pues puede hacer una diferencia en el proceso electoral. Muchos latinos, tanto republicanos como demócratas, como indecisos, están todavía pensando si votarán o no votarán en estas elecciones y si votarán por los Estados Unidos. De acuerdo con una encuesta reciente del periódico New York Times, básicamente nos muestran que todavía hay un alto porcentaje de latinos que todavía no deciden ni su voto, ni por quién votar, ni aunque sean republicanos, ni aunque sean demócratas. Entonces, nosotros vemos que sí hay un interés en votar, pero todavía no hay una claridad en hacia dónde. Entonces, la mayoría en el caso de la elección presidencial, de acuerdo con esta encuesta del New York Times, dice que si la elección fuera el día de hoy, ¿por quién votarías? Y bueno, pues en ese sentido está el voto 54% para Kamala Harris, Donald Trump 36% y un 5% por el candidato del tercer partido, pero lo importante es que hay todavía un 5% que aún no ve qué candidato y además un 6% que no sabe por quién va a votar. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, eh, que cuando se le pregunta en esta encuesta a la comunidad latina si tuvieran que decidir entre Kamala y Donald Trump el día de hoy, un 63% de los encuestados dijo que no sabe. Este es el nivel de incertidumbre que existe todavía entre la población latinoamericana, población hispana, que se ha disputado, ¿verdad? Entre tener que soportar, aguantar las, eh, las ofensas de Donald Trump y otro tanto de la misma comunidad que tiene miedo y ha caído en los engaños de Donald Trump y pensar que los últimos flujos migratorios son flujos de personas criminales que amenazan la vida, la estabilidad, que vienen a robar los trabajos y amenazar la vida de los ya establecidos. Entonces, pues la población latina está dudando en qué creer y también es claro que a final de cuentas ninguno de los dos es un candidato que represente la agenda hispana ni latina. Prácticamente estamos hablando de elegir entre dos candidatos que no les representan. Por eso hay mucha insatisfacción. Hay una urgente necesidad en general en los Estados Unidos de nuevas opciones políticas y las otras opciones políticas que hay como incluso la del Partido Socialista, que tiene a candidatas latinas como Claudia a la presidencia de los Estados Unidos, no Claudia Sheinbaum, este, pues no tienen la capacidad de subirse a la plataforma por las leyes electorales que permiten que gastos millonarios, multimillonarios, ¿qué digo yo millonarios? De billonarios, se pongan en los partidos principales, los republicanos y demócratas. Ya vieron ustedes que Kamala Harris ha reunido cientos de millones de dólares desde que lanzó su candidatura. Entonces, estamos hablando de partidos y candidatos ultramillonarios y por eso es que los dos partidos concentran la atención, el poder político y muy poco se ve de los otros candidatos. Hay al menos otros tres o cuatro. Está el Partido Verde,
está Cornel West, que está corriendo como independiente. El Partido Socialista están también los libertarios, que se llaman así, que mire, ¿qué sabe usted de ellos? Nada, no sabemos nada de ellos porque no figuran en los niveles de propaganda, publicidad, de acceso a medios, de presencia, como el que manejan estos dos candidatos. Entonces, pues la población latina está atrapada. Pero vaya, o sea, lo cierto es que representan una gran diferencia. Entonces resulta que en una elección que está tan amarrada, una pequeña diferencia como la que pudieran hacer los latinos puede hacer una gran diferencia y marcar la diferencia entre quién gana y quién pierde. Por eso es que los dos se lanzan a tratar de tener un diálogo con los votantes latinos a través de la cadena Univisión y la filial de Televisa ahora en los Estados Unidos. Y ahora están ahí hablándole a los partidos, digo, perdón, a los votantes. Y bueno, pues ayer le tocó a Donald Trump. Difícil entender todavía por qué la cadena Univisión y Televisa se prestan a abrirle la puerta a esta persona, pero bueno, listo. Vamos a escuchar las intervenciones y las preguntas de tres personas que estuvieron ahí y vamos a escuchar lo que decía, lo que dijeron. Adelante, por favor. Thank you. Soy un republicano, registrado republicano, pero en este momento me encuentro indeciso. Ya vemos ahí don José Saralegui, un republicano. Muy interesante que haya republicanos. Durante la campaña se han utilizado muchas teorías de conspiración. During the campaign, there has been some conspiracy theories in use. Le doy un ejemplo, si me permite. If you allow me, I would like to give you an example of it. Las autoridades de Springfield, Ohio, han aclarado una y otra vez que los haitianos no se están comiendo los perros ni los gatos de sus gentes. The authorities in Springfield, Ohio, have more than one time clarified that Ahí podemos Haitians pararle. are not eating their cats and their dogs. Sin embargo, usted les quiere revocar su permiso que tienen para residir legalmente en este país. Nonetheless, you want to revoke the permit. Antes de seguir, imagínese, aquí don José está hablando de las declaraciones del presidente Biden durante el debate con Kamala Harris, cuando Donald Trump se lanza y dice que los haitianos que están bajo condición de asilo, eso no lo dice él. Él solamente dice los haitianos que están ahí se están comiendo a las mascotas. Esa ha sido una de las peores agresiones que ha sufrido la población migrante de los últimos años, con estos argumentos que nunca se pudieron demostrar hasta el día de hoy. Donald Trump pretende instigar el miedo y a eso se refiere don José. Y además don José también señala que estas personas tienen un permiso. Déjeme decirle que la gran mayoría de los haitianos están aquí bajo una condición de asilo aquí en los Estados Unidos, porque su país, nuestro país, acá Estados Unidos, está involucrado en la guerra allá, en las terribles situaciones que está enfrentando Haití. Y en este sentido, todos estos haitianos vienen en una condición de protección internacional. Adelante, por favor. They have to legally reside in this country. Mi pregunta, con todo respeto, es si usted verdaderamente cree que estas personas se comen las mascotas de la gente. My question to you very respectfully is, do you really believe that these people are eating the people's pets? Thank you. Well, thank you very much. And this was just reported. I was just saying what was reported. That's been reported. And eating other things too that they're not supposed to be. But this is all I do is report. Mire nada más lo que acaba de decir there. I'm going este señor.
enfrente de la población latina, enfrente de los votantes latinos, enfrente en un foro de Televisa y Univisión. Él dice, yo solamente dije lo que se reportó en los medios, lo cual no es cierto. ¿Dónde? ¿En qué medios quedó reportado que los haitianos estaban comiéndose las mascotas? Eso es una mentira. Fíjese, este, Donald Trump está evadiendo responder a la pregunta de don José porque don José le pregunta si es que él cree que de verdad se comen las mascotas. Si no le contesta, no le dice ni sí ni no. Esas son las mañas de Donald Trump. Él solamente dice, pues yo solo doy diciendo lo que se reportó. O sea, él no está contestando si él cree. Yo, Marco Castillo, prefiero pensar que el que calla otorga y para mí la respuesta que él está dando es que él sí lo cree. Pero además, como si no fuera suficiente, dice, y además se están comiendo otras cosas que no deberían. ¿Qué otras cosas están comiendo, señor presidente? ¿Quién cree usted que son los haitianos? ¿Qué persona más racista? Adelante, por favor. There, and we're going to take a look, and I'll give you a full report when I do, but that's been in the newspapers and reported pretty broadly. I will say this as far as Springfield is concerned, because I do know that situation. You have a city of 52,000 people, and they've added almost 30,000 migrants into the city. If you were a person that lived there, if you lived in Springfield, Ohio, and all of a sudden you couldn't get into a hospital, you couldn't get your children into a school, you wouldn't be able to buy groceries, you could no longer pay the rent because the government's paying rent. Any of that, if any of that happened, it would be a disaster for you, and you wouldn't be happy. Ahí imagínense, Donald Trump acaba de decir que se imaginen que si en cualquier ciudad llegaran 30,000 haitianos y usted no pudiera comprar sus abarrotes, su despensa, que no pudiera ir a ningún lugar, que se sienta con miedo, realmente ahí Donald Trump está redoblando su racismo una vez más, diciendo que los haitianos son como una horda invasora que llega a los lugares a robarle a la gente, a quitarle sus servicios, que no pudieras ir a los hospitales porque ya no caben. Todas estas cosas son verdaderas mentiras que Donald Trump dice y suelta, así como si nada, para poder instigarle el miedo a las personas de ahí, de votantes, y decirles aguas porque pues esto puede pasar en cualquiera de sus ciudades. Entonces, adelante, por favor. We want to make our people safe and secure, and we want to make them happy. But Springfield, Ohio is a perfect example. You have a town, a beautiful little town with no problems. All of a sudden, they have 30 or 32,000 people dropped into the town, most of whom don't speak the language, most of whom don't speak the language at all. And what they're doing is they're looking all over for interpreters. Well, I mean, I think you can't just destroy our country. It's maybe some people disagree with me, but you can't put in a very short period of time 32,000 people into a 50,000 people town and expect things to go well. It's a disaster. Llámalo un desastre, habla de 30,000 migrantes, hasta de 50,000. Nunca ha sido cierto. Esa no es la cantidad de personas que viven la cantidad de asilados que viven en Springfield, Ohio. Y además, lo mismo, dice que son personas que ponen en riesgo a un pueblo que vivía una vida feliz y vaya nada más como si él mismo no hubiera sido alguien cuyos padres o alguien más que hubieran llegado a este continente como inmigrados, por más dinero que tuvieran, no, él no es de esta región, él también es un colonizador, un migrante en este sentido y
Mire, aquí le voy a recordar nada más, bueno, le voy a dar el dato, por favor, aquí lo estoy buscando. ¿Cuál es, ¿Cuáles son la cantidad de haitianos? ¿Cuáles son la cantidad de haitianos que están residiendo en Springfield? Pero bueno, una vez más vemos a alguien que insiste en multiplicar los nombres, en engañar y mentir sobre la cantidad, sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen, inventar hasta el tema. Entonces, los estimados de acuerdo al gobierno oficial dice que hay más o menos 12,000 este, en Springfield, Ohio. Y la razón por la que ellos están ahí es porque hay demanda de trabajo, porque hay condiciones. La oficina de establecimiento de nuevos asilados, así se llama la oficina de gobierno, pues asigna a las personas, a los grupos de asilados en función de las necesidades y en función de la disponibilidad. Hay otros, establecidos en otros lugares, no solo en Springfield, en Indiana, en Kentucky, en otros estados también. Entonces, casi todos ellos están en condición legal. Además, Donald Trump los hace poner como si fueran ilegales o indocumentados. Entonces, adelante, por favor, vamos a seguirlo viendo. It's a total disaster. And the people that live there are, you know, they want to leave, they want to move, because if you read about it or talk to them, people want to move, they want to leave because they've never had anything like this. And we can't let that happen to our towns and our cities and our country. Just can't let it happen. It's not sustainable. I appreciate the question. Thank you. I hope you vote for it. Bueno, pues esa es una mentira, es una respuesta mentirosa. Le agradece la pregunta, pero nunca le dio una respuesta si es que él cree o no cree que los haitianos se comen a las mascotas. Inventó toda una teoría ahí de complot, de falsedades y desinformaciones. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, señor Trump. Good evening, Mr. Trump. Okay. I am a Republican, no longer registered, though. I want to give you the opportunity to try to win back my vote. Okay. Your, I'd say, action and maybe inaction during your presidency and the last few years sort of, was a little disturbing to me. What happened during January 6th and the fact that, you waited so long to take action while your supporters were attacking the Capitol. Este señor cubano, otro señor republicano, dice él, cubano republicano, que está para otro programa, él sabe el entender por qué hay latinos republicanos, pero bueno, él dice que él le reprocha a Donald Trump sus acciones el 6 de enero. El 6 de enero es el día en el que que termina el gobierno de Donald Trump, gana la elección Joe Biden y es el día que corresponde hacer el cambio de poder. Es la toma de protesta del nuevo gobierno, a la hora de certificar la elección se le llama. Entonces, él le pregunta sobre su inacción ese día. Pero lo que sucedió ese día, 6 de enero, es que un grupo de gente, trumpistas, un grupo de republicanos en apoyo a Donald Trump, se fue a manifestar al Capitolio porque decían que la elección que había sido robada, que había sido una elección corrompida. Y mientras tanto, Donald Trump estaba ahí a unos cuantos kilómetros dando en un meeting, ¿verdad? Hablando de eso, de cómo había sido la elección robada y cómo es que estaba básicamente impulsando a la gente a tomar acción
y al punto en el que rompieron el cerco de seguridad, se metieron al Capitolio y ahí tomaron el Capitolio, y una vez tomado el Capitolio, pues obviamente, murieron personal de seguridad, y un sinfín de cosas, pero en general, con teorías no demostradas, la elección nunca se demostró que fue robada. Todas estas personas rompieron la continuidad de la normalidad democrática de los Estados Unidos. También da para otro programa discutir la normalidad democrática de Gringolandia, pero hubo una elección, los resultados dieron notablemente como ganador a Joe Biden, y a pesar de ello, Donald Trump un día se levantó y dijo: no les creo, yo creo que yo gané. Adelante, por favor, vamos a ver qué le preguntan y qué dice. Coronavirus, I thought the public was misled during coronavirus, and that many more lives could have been saved. Ahí también pregunta sobre la pandemia, el COVID-19. Le están preguntando que fue un desastre, que él pudo haber salvado muchas más vidas. No sé si ustedes recuerdan o no, pero él también recomendó que la gente tomara el cloróxido como los remedios antes de que fueran probados y demostrados que en realidad eran eficaces y eficientes. Eh, Negaron, ahí aquí en esta entrevista usted lo va a escuchar, lo sigue llamando el virus de China, el virus chino. Adelante, por favor. ¿Sí está corriendo o tenemos problemas? Buenas noches, señor Trump. Good evening, Mr. Trump. I am a Republican, no longer registered, though. About 97% of the people in the administration support me. But because it's me, somebody doesn't support, they get a little publicity. The vice president, I disagree with him on what he did. I totally disagreed with him on what he did. Very importantly, you had hundreds of thousands of people come to Washington. They didn't come because of me. They came because of the election. They thought the election was a rigged election, and that's why they came. Some of those people went down to the Capitol. I said, peacefully and patriotically, nothing done wrong at all, nothing done wrong. And action was taken, strong action. Ashley Babbitt was killed. Nobody was killed. There were no guns down there. We didn't have guns. The others had guns, but we didn't have guns. And when I say we, these are people that walked down. This was a tiny percentage of the overall, which nobody sees and nobody shows. But that was a day of love from the... Así, un día de amor. Donald Trump llama un día de amor a lo que fue la toma del Capitolio por un grupo de personas en apoyo a una agenda neofascista, personas en 99% hombres blancos, y instigados por Donald Trump, por un Donald Trump que se siente superior a todos los controles democráticos establecidos, se siente incluso superior al resultado electoral, a la voluntad de las mayorías, y en ese sentido manda a la gente a vivir un día de amor. Ahí se saltó un poco, ahí la grabación se salta un poco porque esta persona le pregunta a Donald Trump si es que él reconoce su responsabilidad del 6 de enero, y bueno, pues ahí está Donald Trump una vez más contestando mil cosas sin contestar a la pregunta. No se hace responsable y además dice que no pasó nada. Y sépalo usted, él ha dicho con claridad que si él gana, él va a liberar a quienes participaron de la toma del Capitolio, y además ha dicho, lo dijo antier, que va a perseguir a las personas que se oponen a su régimen. Él ha hablado claramente de perseguir a Donald Trump, perdón, de perseguir a Joe Biden, de perseguir a todos aquellos que son opositores a él, incluyendo organizaciones de derechos humanos, incluyendo a un número de actores. Adelante, por favor.
The others had guns, but we didn't have guns. And when I say we, these are people that walked down. This was a tiny percentage of the overall, which nobody sees and nobody shows. But that was a day of love from the standpoint of the millions. It's like hundreds of thousands. It could have been the largest group I've ever spoken before. They asked me to speak. I went and I spoke. And I used the term peacefully and patriotically. If you look at the Democrats, what they say, you look at Maxine Waters and you look at Hillary Clinton and you look at what they say, and they don't put that on. They only put Republicans on. But they couldn't get me because of the fact that I said everything's got to be peaceful and patriotic. And we'll see how it all works out. But I think that we're right now in another election. All I want is honest elections. I'm willing to take any chance. I want honest elections. We need borders and we need honest elections. And if we don't have either of those two things, that's it. We have tremendous loyalty to the Trump administration. Biden, when he lost in Afghanistan, when he looked so bad, that's why Putin went into Ukraine, in my opinion. He looked and he saw he should have fired every general involved in that. There was a disaster. He should have fired a lot of people because he had the most unsuccessful administration in the history of our country. A disaster, acknowledged. I, again, had the best economy we've ever had. I rebuilt our military. I defeated ISIS. I did things that nobody thought. In terms of medical right to try, I got right to try where you could use space age, things that wouldn't be approved for another 5 or 10 years. You were able to use it, and we saved thousands and thousands of lives. But 97% of the people in my administration supported me. When you fire somebody, they say bad things. When I fire a John Bolton or when I fire any of these people, he was terrible. But when I fire people, they go out and say, if I didn't fire people, they wouldn't say it. But you know what? Biden should have fired a lot of people because he had a very unsuccessful administration. And the first thing, the person he should have fired is his vice president because she's absolutely terrible. And I'll tell you, she's no way fit. Por favor. Estamos viendo a un Donald Trump que en lugar de contestar sobre la responsabilidad del 6 de enero y el manejo de la pandemia, se salta y empieza a dar ahí todo un paseo mental por Afganistán y después regresa a la economía y empieza a hablar de que las 97% de la gente de su administración lo quiere, pero que quienes no lo quieren son a quienes él corrió. Y él los corrió porque es gente muy mala, pero entonces, ¿por qué los tenía contratados? Es muy evidente que Donald Trump lo que está haciendo es el control del espacio, del tiempo, del debate, para poder hablar de las cosas que a él le interesan, decir las cosas que a él le interesan decir frases como, lo que logré hacer en materia económica, lo que logré hacer en tal y cual tema, pero no le interesa responder a las preguntas que le ha hecho ninguno de los latinos. Y aquí lo interesante y lo que quiero pedirle que tenga en cuenta, pues es que está hablándole a una población, repito, que puede hacer la diferencia. Pero además de que puede hacer la diferencia, pues es la que ha sido más golpeada por su retórica y en nuestra cara, en tanto que somos latinoamericanas, pues lo que le está diciendo a don José es lo que nos está diciendo a todos nosotros. Entonces, básicamente en plena negación, sin tener un diálogo. Adelante, por favor. In any way fit to be the president of the United States. In fact, she turned on him and they had a coup. They took it over from a president that got 14 million votes. I'm no fan of his, but he got 14 million votes. He won the primary. She was out of the primary. She was the first one to quit, and she left 22 people. She was the first one out. She never made it to Iowa. And then she comes back and they do a coup. They take it over from him. So that's the way it is. When people don't do their job, I fire them. And if they say bad things about me, that's okay. But overall, look, we're leading in the polls now. We have an election going on right now. I'm doing really well with Hispanics, and we're doing well pretty much with every group. When people don't do a job, I'm sorry, I get rid of them.
and if they want to say bad things, I've never fired somebody that said wonderful things. Sometimes they think about it. But when you let somebody go, even for cause, and I only do for cause, they don't generally say great things. But Biden, never think of it, into the worst administration in the history of our country, he never fired one person, and that's disgraceful. And you look at the border has been a disaster. All they had to do is leave my border. I had the safest, most secure border, and people came in legally. I had the safest border in the history of our country. All he had to do is leave our people and leave our policies. I had a remain in Mexico policy. Bueno, ahora ya se saltó en toda esta convulsión ahí de ideas y en las que está Donald Trump hablando por minutos y minutos. Ahora ya cae en el tema de la frontera y dice, durante mi administración teníamos una frontera, teníamos un muro y además dice, la gente entraba, pero entraba legalmente. A ver, yo nada más tengo la pregunta, muchos de los haitianos de los que se quejó en la pregunta anterior entraron en su administración, muchas personas que entraron legales como los haitianos que están en Springfield, Ohio, y después se queja de ellos. Entonces, ¿es un tema de el cruce o es un tema de que están llegando? No tiene sentido. Él habla con orgullo de la política que él tuvo de contención migratoria y del programa Quédate en México, cuando en realidad lo que fue es que creó un estado de sitio donde familias fueron separadas, donde niños y niñas fueron separados de sus padres y puestos en detención. Algunos de ellos fallecieron en detención y además muchos de ellos hasta el día de hoy no han podido reconstruir su vida. El programa Quédate en México era una violación a derechos humanos sin igual en la historia de nuestra región. Y además de todo, la frontera de la que él se refiere, pues no estaba ni siquiera plenamente construida, y aunque estuviera construida, los cruces de personas sin reconocimiento de estatus migratorio entrando por valles, por desiertos y montañas, siguió sucediendo. No se detuvo, se puso y se ha puesto en mayor riesgo. Entonces, esa es otra mentira más del señor Donald Trump, repito, en Univisión, en frente de todos los latinoamericanos. Adelante, por favor. He worked out with the Mexican government. The head of Mexico, all of them, they were my friends. They were good. They were great people. It wasn't easy to work it out, but I worked it out. Remain in Mexico. It was an unbelievable success. Remain in Mexico. We check you out, and then we bring you into the country if you check out. Biden didn't do that. He got rid of everything. He had an open border policy where the whole world flowed in. Unfortunately, the world were prison populations. If I were running a country, any country, and I heard that the U.S. had an open border policy, the first thing I do is open up my jails, take all of my prisoners, and let them out, murderers and everyone else. And that's essentially what they did, and it's a shame. So, ahora él ya se fue a otro lugar y entonces ahora empieza a hablar de que además de todo, durante la administración de Biden se liberaron a los presos de las cárceles de Venezuela, de El Salvador, a los criminales de aquellas prisiones y se mandaron para los Estados Unidos. No hay ninguna sola prueba de que eso sea verdad. Además de insinuar que los haitianos con estatus de asilados están comiéndose a las mascotas y otras cosas que no deberían, dice Donald Trump. Ahora también dice que lo que están llegando son criminales. Imagínese usted lo que significa una persona, una familia migrante de Guatemala que huye de la violencia y la pobreza en su región, y con este discurso tan incendiario llegan a una comunidad pequeña y están escuchando estas cosas. La gente va a mirar a esta familia guatemalteca como si fueran caníbales, como si fueran criminales, y las consecuencias las pagan todos los días las comunidades migrantes. Y ojo, en muchas otras comunidades más conservadoras, la población blanca ve a todos los morenitos
sean migrantes o no, sean con estatus migratorio o sin reconocimiento de estatus migratorio, sean nuevos o tengan 500 años en esta región, los ve como eso de lo que habla Donald Trump. Donald Trump es muy incoherente cuando habla de que vienen unos, son criminales, pero yo antes los dejaba entrar con documentos y la comunidad hispana me ama, pero al mismo tiempo también el 6 de enero, perdón, yo envié a los hombres blancos a pelear por el derecho patriota a defender la blanquitud, el supremacismo blanco. Entonces, hoy, en este momento, está cayendo en una nueva mentira y está intentando engañar. Adelante. We had the most successful country we've ever had, and I hope someday maybe we'll get your vote. Sounds like maybe I won't, but that's okay too. Thank you very much. Ahí está, dijo que había tenido un gobierno sumamente exitoso, el más exitoso de la historia, cuando en realidad el endeudamiento siguió. Entonces, pues es mentira. Entonces, adelante, por favor. Tu pregunta, por favor, Carlos. Yeah, good evening, Mr. President. For 30 years, I've been working in the construction industry and building water plants in Florida. I've seen with my own eyes the devastating impacts of climate change. Things that include sea level rise, saltwater intrusion in our drinking water supply, frequent flooding of our coastal communities. Given the amount of the mounting evidence of climate change, do you still believe it's a hoax? Ahí, por favor, esperemos. Let me tell you, first of all, I built, Entonces ahí vemos a otro latino, a otro cubano, ¿verdad? Que le pregunta sobre si él cree que el cambio climático es una mentira, es una teoría de conspiración. Ahí mismo en Florida, donde está sucediendo este foro, hace unos días atrás, 2 huracanes azotaron al estado, dejando cuantiosos daños en toda la región, producto de un incremento de este fenómeno, de este daño, que amenaza a Florida con destruirlo e inundarlo, con aumentar el tamaño de las aguas y los mares. Entonces, adelante, por favor, vamos a ver cómo contesta Donald Trump. Okeechobee Dam, and I did so much for Florida in terms of when I was president, and even as a private person, I built a lot. But I did the Okeechobee Dam, which solved a big problem from the climate standpoint. What I do think is this: we can't destroy our country over being forced to do things. They want to do I call it the Green New Deal. They call it the Green New Deal. Some people call it the Green New Hoax. They want to spend $93 trillion on the climate. Now, I happen to think that there are very important elements of climate: water and air. In my administration, I had the cleanest air on record, and yet I didn't destroy jobs. I had the most jobs of any administration ever. I also had the cleanest water, crystal clean. We had the cleanest water. Bueno, ahí entonces vemos que Donald Trump no contesta directamente la pregunta, pero lo que sí dice es que él no va a hacer lo que quieren hacer los demócratas, que lo quieren obligar a gastar $93 millones en el nuevo acuerdo climático en los Estados Unidos. Y dice, otros lo llaman, ¿verdad? La gran mentira climática. Entonces, prácticamente ahí concede que él no cree en el cambio climático. Él dice que para él hay cosas importantes como el agua y como el aire. Dice que durante su administración Estados Unidos tuvo el agua más limpia y el aire más puro. Habrá que preguntarse si es en relación a una curva ascendente que venía ya sucediendo y por qué él se atribuye el aire y el agua limpios en el periodo de su administración. Vamos a ver qué más dice, por favor. To me, those are the primary factors. Clean water, clean air. We went into rural parts of the country and fixed people's water. They were drinking
such terrible water. It was very important to me. All of that's important. At the same time, you can't give up your country. You can't say that we're not going to have any jobs anymore. If they took their ultimate, which is 93 trillion, the Green New Deal, 93 trillion, that's more money than we would have in 20 years. We wouldn't be able to survive. We wouldn't be able to live. So I always feel that with the climate, and I have been an environmentalist. I built many things. I own Doral right next door, and we did that in a very I get awards, environmental awards for the way I build it, for the water, the way I use the water, the sand, the mixing of the sand and the water. I mean, many different, but I've had many awards over the years for environmental, the way I've built, because you know about building. That's what you do. It's very important to me. At the same time, we can't destroy our country. And we're competing against countries that don't spend anything on climate change, like China and others. And they're able to make their product for tremendously less than us. And we're not going to let that happen either. We have to have a strong country, and we have to have a nice climate. And there's nobody better at that, I think, at that combination than me. I will say this, though. I hear a lot about climate, and they talk about global warming, et cetera, because they now used to call it global warming. Now they call it climate change because that covers everything. But global warming. The real global warming that we have to worry about is nuclear. The water's coming up 1/8 of an inch over 300 years. The ocean is going to rise, and nobody knows if that's true or not. But they're worried about the ocean rising 1/8 of an inch or 1/4 of an inch in 300 years. What I'm worried about is nuclear weapons tomorrow, because the power of nuclear weapons. Ahí estamos viendo un Donald Trump que es el momento en el que él se para y dice, bueno, pero he escuchado mucho que les preocupa el cambio climático. Ahora le llaman así, dice Donald Trump. Ahora sí le llaman, pero yo ni siquiera sé si es cierto o no. Dice, el agua va a subir su nivel 1/8, dice, en 300 años. Prácticamente reduciendo el impacto que puede tener el cambio climático. Y ahí, justo ahí donde está pausándose, es donde él cambia de carril y ahora entonces pretende distraer la atención y se va a conversar sobre, dice, a mí lo que de verdad me preocupa no es el calentamiento global, me preocupa el calentamiento nuclear, así le llama. Salta del calentamiento global al calentamiento nuclear y seguramente ahí nos va a empezar a hablar de la amenaza nuclear que es Irán. Adelante, por favor. And we're going to end up with this administration. If she gets in, we will end up in a third world war. She's grossly incompetent. And if she gets in, Kamala, if she gets in, we're going to end up in a third world war. And with me, you'll never end up in even a war. So we have to be very careful. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you, President Trump. It's time to take our last commercial break. Donald Trump. Y bueno, pues ahí son 3 preguntas, nada más, ¿verdad? Se hicieron como 6 o 7. Y o sea, usted tendrá la mejor opinión de lo que usted considere de lo que Donald Trump ha dicho. Pero lo interesante está repito, tengo que insistir en que lo importante está en que se lo está diciendo a la población latinoamericana. Es como si hubiéramos llamado a Donald Trump a venir a México a contestarnos preguntas y esto fuera lo que está diciendo. Es un hecho que el presidente no es un presidente que esté dispuesto a rendir cuentas, no es un candidato que esté dispuesto a reconocer errores, ni siquiera a reconocer problemas, y lo único que hace es repetir y repetir y repetir una serie, por un lado, de mentiras para instigar el miedo, y por el otro lado, una serie de cosas que él dice que hicieron bien y que se hacen bien. Y bueno, pues así está la cosa. Tenemos comentarios. Dice, no sé quién está peor con sus mentiras, García Luna, Calderón o Donald Trump. Pues bueno, yo creo que no se hace una de ninguno. Trump está en campaña electoral, dice Víctor Manuel Villa, así que él juega su papel. No nos espantemos, el electorado elegirá. Correcto, él hace su papel. El problema es que si tienes un candidato que cuando hace su papel lo que decide es engañar y decir mentiras, o sea,
si se les permite a los candidatos de México o de cualquier otro lugar del mundo hacer una campaña donde digan, ¿verdad?, que las personas de tal estado, de Chiapas, están enfermas de un virus que nos van a engañar a todos y vienen y nos van, una mentira de ese tamaño como las que se avienta, instiga el miedo, entra la población en una paranoia y votan por él por esa mentira. ¿Cuál creen que va a ser la consecuencia en el gobierno? Son dos cosas. Una, o va a tener que inventarse, o sea, va a tener que actuar en contra de esa población, aunque él sabe que es mentira. En el caso de mi analogía, tendría que irse a atacar a la población de Chiapas, aunque no sea verdad lo de la infección y el virus. O la otra, tendría que reconocer que fue una mentira de campaña y entonces decepcionar a sus votantes. Imagínense si vivimos ahora en un mundo, en una democracia, donde cualquier candidato puede decir lo que quiera. Es preocupante. Y cuando se trata del país más poderoso del mundo, es doble o triplemente preocupante. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que él tiene derecho y se hacen juegos en campañas, pero esta cantidad y calidad de mentiras y desinformación pueden ser altamente dañinas que terminen costando la vida de muchas comunidades. Dice Lobo Azul, son diferentes criminales, pero en perversidad yo creo que Calderón y García Luna le ganan a Donald Trump. Bueno, el tema del muro le dio fama y fortuna, dice Marichuy. Correcto, son temas, sus mentiras le dan fama y fortuna. A la gente le gusta el escándalo, nos gusta a veces a las poblaciones que no hacemos o no hacen el esfuerzo por tratar de averiguar la verdad de lo que los candidatos están ofreciendo. Pues bueno, muy fácil correr un chisme. Y así fue con Fuente Ovejuna, así pasó también en Canoa. Y esas cosas tienen consecuencias nefastas. Todas estas historias de Fuente Ovejuna, de Canoa y las de Donald Trump son historias que terminan en muerte, que terminan en muertos como producto de esta actitud y de esta estrategia. Y finalmente Ana Lilia dice, ¿y por qué se aferran las personas a irse a Estados Unidos? Se dice que el sueño americano ya no existe. Bueno, Ana Lilia, tienes razón. Tal vez el sueño americano ni siquiera ha existido nunca para los latinoamericanos. Tal vez el sueño americano es un sueño para las personas de cierta raza, de cierto color, y para todas las demás somos quienes servimos a su sueño americano. ¿Por qué la gente sigue migrando? Pues da para otro programa, sin duda alguna. Aquí seguiremos reflexionando, pero lo cierto es que este país se ha vendido como un campeón de las libertades, de las democracias, y hoy todo está en juego. Dice Marichuy, Marco, pero ¿quién crees que ganará? Pues esta es la razón de este programa. Realmente, ¿quién ganará? Están 48-47, están 49-48, están separados por una nariz. Puede ganar cualquiera de los dos. Y por eso están haciendo este tipo de shows. Pero yo hice este programa con la intención de decirle, nos están mintiendo en la cara. Hay un candidato que nos está mintiendo en la cara con cinismo, que está atacando a nuestra propia población, está pretendiendo que tenga el voto de la misma gente a la que está agrediendo y escupiéndole en la cara, a la que le está mintiendo, a la que no le piensa pedir disculpas y solo ahora que necesita el voto está queriendo jugar un juego. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado, por favor, si usted tiene familiares en los Estados Unidos, hay que correr la voz, que la gente se registre y no vote por mentiras, no vote por mentiras, vote por una agenda al menos, ¿verdad? Que permita seguir luchando por un mundo mejor y no una condición como esta del gobierno de mentiras, donde prácticamente las consecuencias Estados Unidos y el mundo entero lo pagará. Mi nombre es Marco Castillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá le haya gustado este formato de diálogo con el video y estamos pendientes para la semana que viene ya plenamente de regreso con más noticias, más diálogos en video. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde.